Muy buenos días, estimados estudiantes del primer año de secundaria. Ya nos encontramos en la última clase del año académico, así que vamos a darle el último esfuerzo. El día de hoy vamos a continuar con las propiedades de la circunferencia, por eso le he puesto propiedades de la circunferencia 2. Y el siguiente tema que vamos a hacer también el día de hoy es ángulos en la circunferencia y con eso ya cerramos. Va a ser un poquito extenso, pero porque ya es la última clase y bueno, ya después de ello viene tu examen final. Así que vamos a comenzar. Las dos propiedades de la circunferencia que nos faltaba era la cuerda perpendicular a un diámetro. Acá tenemos una cuerda que es perpendicular al diámetro. ¿Qué cosa ocurre cuando la cuerda es perpendicular al diámetro? Que esta cuerda se va a cortar en su punto medio. O sea que este segmento, el segmento PM, es igual al segmento MQ. Lo corta en el punto medio. ¿Qué pasa cuando yo trazo dos cuerdas congruentes o dos cuerdas iguales? Los arcos congruentes corresponden a cuerdas congruentes. Este arco va a ser igual a este arco. Entonces, chicos, tenemos ahí solamente esas dos cositas. Rápidamente nos vamos a ángulos en la circunferencia. Tenemos lo siguiente, te he puesto un pequeño problema reto que dice así. Para la seguridad de un evento se instala una cámara fija en un lugar estratégico. Acá se instala la cámara fija. Y para mayor seguridad se cuentan con drones de vigilancia, esos drones que a veces ponen los canales de televisión para que se pueda dar o para que se pueda ver un mejor panorama de la situación. Entonces colocamos aquí al dron. Tenemos aquí la cámara de vigilancia y aquí el dron. Si la cámara tiene un ángulo de visión de 90 grados, como muestra el gráfico, y el dron que se utiliza recorre una línea curva, o sea, el dron va a estar recorriendo toda esta línea curva, pasando por los puntos A, B, C, D y E, observando el sector determinado por los puntos M y N, o sea, el evento o el acontecimiento ha ocurrido en los puntos M y N. Entre estos puntos ha ocurrido el acontecimiento. Entonces la cámara está mirando fijamente hacia lo que ocurre acá con un ángulo de 90 grados. Y el dron, ya sea si se ubica en el punto A, también mira lo que ocurre en el arco de acá, ¿verdad? Lo que ocurre en el arco de acá. Si se encuentra en el punto B, el dron va a seguir viendo lo que ocurre en el arco MN. Si se encuentra en el punto C, va a seguir viendo lo que ocurre en el arco MN y lo mismo con el D y lo mismo con el E. La pregunta es, ¿qué ángulo de visión tiene el dron en cada uno de los puntos mencionados? O sea, si el dron se ubica acá, ¿qué ángulo de visión tiene? Si se ubica acá, ¿qué ángulo de visión tiene? Etcétera. Entonces, ¿qué podríamos hacer en esta situación? Entonces, lo que aquí me está diciendo es que, a ver, ¿qué ángulo de visión va a tener el dron? A ver, vamos a borrar esta línea que no me ha salido muy bien. Y vamos a intentar buscar, bueno, ya no hay, no, ese es el resaltador, ya. ¿Qué ángulo de visión tendrá el dron de acá hasta ahí? Hasta el punto M, bueno, no me sale muy derecho porque no hay la opción de recta, pero la idea es que tú entiendas que el punto de visión que yo siempre quiero ver es este lado de acá. Esto de acá es lo que yo siempre quiero ver porque acá se encuentra el acontecimiento entre los puntos M y el punto en este arco. O sea, si el dron se ubica acá, quiere ver esto. Si el dron se ubica acá, quiere ver esto. Si el dron se ubica acá, quiere ver esto y viceversa.
¿Cuál será el ángulo de visión del dron en cada uno de estos puntos? Es lo que me piden. Para ello, nosotros vamos a pasar a la siguiente fase. A ver. Esto lo vamos a borrar porque quedó del anterior. Y me dice, para la resolución, dar clic acá. Vamos a darle clic acá. A ver. Y tenemos lo siguiente. Esto nos va a derivar al software GeoGebra, donde ya ha sido graficado previamente esa línea curva que va a llamarse circunferencia y también el punto de la cámara y también los puntos donde el dron se ubica, ya sea en A, B, C, D o E. A ver, aquí ya cargó el software GeoGebra y acá tenemos la línea curva y el dron, bueno, se va a ubicar en cada uno de estos puntos. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuánto vale este ángulo, este de aquí, y el ángulo que se va a formar de rosado y de naranja en función a esto. Si bien es cierto, si nosotros calculamos aquí la longitud de este sector o la longitud de este arco, va a salirme exactamente 90 grados. Va a salirme la misma medida que el ángulo formado desde el centro de la circunferencia hasta aquí. Va a salirme, si acá la medida del ángulo que parte del centro de la circunferencia es 40, acá va a salirme 40. Si es 50, acá va a salirme 50. Y entonces, si yo ya te he comentado que esta medida de acá, según lo que calculemos, va a salirme exactamente igual que este ángulo central, ¿cuánto medirán estos ángulos pequeños? Los ángulos pequeños, si hacemos la medición, mide 45 grados, 45 grados, 45 grados, 45 grados y 45 grados. La distancia de este sector circular es 7,85. Miss, ¿por qué no me es 90 grados? Lo que pasa que en el caso de GeoGebra, estas longitudes me salen en centímetros. Entonces, acá yo voy a tener que poner, creo que se ha deshabilitado esa opción. A ver. Ya. Ahí está, ¿no? Tenemos aquí para poder hallar yo la longitud de este arco, necesito al ángulo multiplicado por pi entre 180 por la longitud de los radios. En este caso tenemos aquí que, vamos a completarlo, acá está la formulita, la longitud de arco es igual al ángulo por pi entre 180 por el radio. Esta distancia ya lo hemos medido, sale 5, solo que acá no se ve, ¿ya? Pero la distancia de aquí va a salir 5, no te preocupes. Ahí está, la distancia OM es 5 y la distancia ON también es 5. Entonces, por ello nosotros hemos puesto en la parte de aquí que el radio vale 5. Entonces, al hacer todo este proceso, sale que esta longitud vale 7,85, que en este caso, si lo convertimos a grados, va a ser 90 grados. Por lo tanto, estos dos vienen a ser lo mismo y si este vendría a ser 90 grados, este angulito de acá vale la mitad, 45. Este de acá vale la mitad, 45. La mitad y la mitad de la longitud de este arco en grados sexagesimales. O sea, si esto vale lo mismo que el ángulo central, los ángulos de acá valen la mitad. Y eso es justo lo que vamos a ver a continuación. Eso es justo lo que vamos a ver. Para ello te he planteado, vamos a la pizarra Open Board y tenemos aquí lo siguiente. A ver. El día de hoy es un poquito más extenso, pero no te preocupes que vamos a tratar de hacerlo más rápido. A ver, ángulos en la circunferencia. ¿Por qué se habrá cumplido eso, Miss? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un ángulo central, este ángulo central va a determinar un arco y siempre la medida del ángulo central
va a ser igual al arco. Siempre va a ser igual al valor del arco. Entonces, la medida del ángulo central siempre va a ser igual al valor del arco formado por sus lados. Ángulo inscrito. Cuando hablamos del ángulo inscrito, es aquel ángulo cuyo vértice va a encontrarse en cualquier punto de la circunferencia. Y el valor de este ángulo va a ser la mitad del arco dado. Estos puntos será como en el ejercicio anterior, de los puntos donde se ubicaba el dron, y era la mitad que el arco de acá, ¿verdad? Porque el arco valía 90, el ángulo central también valía 90 y el ángulo inscrito valía 45 en el caso anterior. Entonces, este angulito X va a ser igual a la mitad de este ángulo de acá. A la mitad. Listo. Vamos ahora con el ángulo semiinscrito. ¿Por qué decimos que es el ángulo semiinscrito? Porque si bien es cierto, su vértice va a encontrarse en un punto de la circunferencia, pero sus lados ya no van a estar formados por dos cuerdas como el inscrito, sino va a estar formado por una cuerda y una parte de la recta tangente. Entonces, este ángulo va a estar formado por estos dos lados, una cuerda y una parte de la recta tangente. Semi-inscrito. Entonces, ¿qué decimos acá? El angulito de acá, el ángulo X formado por la cuerda y la longitud de la recta tangente va a ser igual a la mitad del arco formado por sus lados. Va a ser igual a la mitad. Vamos ahora con el ángulo interior. En el caso del ángulo interior es un ángulo cuyo vértice se encuentra en el interior de la circunferencia. Acá está el angulito. Este es el ángulo interior. Si esto de acá, ya son las prolongaciones de sus lados. Este es la prolongación de este lado y este es la prolongación de este lado. Pero lo importante es que el ángulo interior se encuentra en el interior de una circunferencia. Y ese ángulo interior, ¿a qué será igual? Tenemos que este ángulo va a ser igual a la semisuma de los arcos formados por sus lados y las prolongaciones de sus lados. O sea, el ángulo teta, tenemos el ángulo teta más el ángulo beta, todo esto sobre 2. Porque es la semisuma. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de ángulos exteriores? En el caso del ángulo exterior tenemos tres situaciones. Ahora vamos a ver dos. Cuando el ángulo exterior es aquel ángulo que se encuentra fuera de la circunferencia, su vértice está fuera de la circunferencia y este ángulo también, va a estar formado primero por dos rectas secantes. Tú sabes que una recta secante es aquella recta que intersecta a la circunferencia en dos puntos. Un punto acá y un punto acá. También acá, un punto acá y un punto acá. Listo. Entonces el ángulo exterior es un ángulo fuera de la circunferencia formado por dos rectas secantes. Estas rectas intersectan a la circunferencia en dos puntos. Este ángulo exterior, ¿a qué va a ser igual? Te podrás dar cuenta que sus lados van a formar dos arcos. El arco beta, que es un arco menor, y el arco teta, que es un arco mayor. Entonces, este ángulo exterior ya no será la semisuma de los arcos formados por sus lados, sino ahora será la semidiferencia. El arco mayor menos el arco menor, todo sobre 2. Vamos a aclararle un poquito, ya. Listo. En el caso de los ángulos exteriores, siempre hablamos de semidiferencia y en los ángulos interiores, semisuma mis. Entonces,
Tenemos acá otro ángulo exterior. Segundo caso de los ángulos exteriores, pero ahora formado por dos rectas tangentes que cortan a la circunferencia en un solo punto llamado punto de tangencia. Entonces, este ángulo que se encuentra fuera de la circunferencia, por eso es ángulo exterior, sus lados forman dos arcos, un arco mayor, arco teta, y un arco menor, arco beta. ¿Qué me dice acá? Me dice que este ángulo exterior, o sea, el ángulo X, va a ser igual a la semidiferencia. Siempre en el ángulo exterior hablamos de semidiferencia de los arcos formados por sus lados. Y además, solo y únicamente en este caso del ángulo exterior formado por dos rectas tangentes, se cumple que este ángulo exterior con este ángulo menor van a ser suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que la suma de ellos va a ser 180 grados. Solo en un ángulo exterior formado por dos rectas tangentes. Listo. Ahora vamos con los ejercicios rápidamente. Ejercicio número 1 me dice lo siguiente. Identifica el tipo de ángulo en la circunferencia y determina el valor de X. Vamos a determinar. Si bien es cierto, tenemos aquí un ángulo interior en la circunferencia porque su vértice está dentro de ella. Entonces, este ángulo interior es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, podemos poner acá 90 es igual, que esto es el ángulo interior. Vamos a poner que vamos a hablar de ángulos interior. Listo. Entonces, el ángulo 90 va a ser igual, cuando es ángulo interior, hablamos de semisuma. Entonces, esto va a ser igual a X más 70, todo sobre 2, porque hablamos de semisuma. Entonces, este 2 pasa a multiplicar al 90, me quedaría 180 grados. ¿Por qué pasa a multiplicar? Porque está dividiendo en este lado y pasa al otro lado con la operación contraria. Entonces, tengo que X más 70 grados. 70 grados lo voy a pasar a restar al 180 grados. Entonces, 180 grados menos 70, todo esto va a ser igual a X. X a qué será igual. X a qué será igual. Ya. 180 menos 70, 110 grados. Listo. Entonces el valor de X vale 110 grados. Vamos acá a ver el número 2. En este caso tenemos un ángulo central y un ángulo inscrito. Si tenemos un ángulo central, que vendría a ser este de acá, este es el ángulo central. Vamos a ponerle centro. El ángulo central va a formar un arco. Tenemos a este arco de acá. Y siempre el valor del arco con el ángulo central van a valer exactamente lo mismo. O sea que esto también vale 130. Si eso vale 130, tenemos acá otro angulito, que es un angulito cuyo vértice se encuentra en la circunferencia. Esto también se llama ángulo inscrito. Entonces lo voy a colocar acá. Por el ángulo inscrito tenemos lo siguiente, que W
va a ser igual a la mitad del arco que subtienden sus lados. 130 entre 2. Esto va a ser igual a ¿qué? W. Uy. Va a ser igual a 65 grados. 65 grados. Listo, vamos ahora con la número 3. En la número 3 me dice, hay el valor de X, pero X es un ángulo cuyo vértice se encuentra fuera de la circunferencia, es un ángulo exterior. Si es un ángulo exterior, tenemos que ver si estamos en el caso de los ángulos exteriores con dos rectas secantes o el ángulo exterior con dos rectas tangentes. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, si es secante, debe cortar a la circunferencia en 2 puntos. Este lado corta la circunferencia en 2 puntos, no, ¿verdad? La corta en un punto, por lo tanto es tangente. Este lado la corta en un punto, por lo tanto es tangencia. Entonces, si estamos en el caso de dos rectas tangentes, podemos utilizar, de repente primero acá, tenemos aquí un ángulo inscrito. Tenemos aquí un ángulo inscrito. Esto es un ángulo inscrito. El ángulo inscrito siempre va a ser la mitad de este arco. Entonces, si este es 70, va a ser la mitad de esto. ¿Cuánto valdrá esto? 140. Porque la mitad de 140 es 70, ya. ¿Qué se cumplía? ¿Qué se cumplía en un ángulo exterior con dos rectas tangentes y con estos dos ángulos? A ver, veamos. ¿Qué se cumplía? Acá tenemos en el ángulo exterior formado por dos rectas tangentes, estos dos ángulos son suplementarios. Entonces, estos dos ángulos deben ser suplementarios. Acá también le vamos a poner ángulo exterior. Ángulo exterior. Pero nos encontramos en el segundo caso, ¿verdad? Entonces, X más 140 va a ser igual a 180 grados, porque son ángulos suplementarios. X va a ser igual a 180 grados menos 140 grados, y esto me da X es igual a 40 grados. Listo. Esa vendría a ser la respuesta. Listo, chicos, hasta aquí hemos quedado con la clase del día de hoy. Hemos visto dos propiedades más que nos faltaba en la clase anterior. Hemos visto también ángulos en la circunferencia. Acá lo tenemos. Y bueno, ya conmigo será hasta la próxima oportunidad. Por favor, estudia mucho para tu examen final. Nos vemos, cuídense.